Hola, bienvenidos. Esta es la tercera parte de lo que tiene que ver con el arte en la Edad Media. Y retomamos a partir de donde habíamos dejado el video anterior, en esta comparación entre una virgen románica y una gótica, ¿sí? Ya estuvimos hablando de todo lo que tenía que ver con el contexto de la Edad Media. Ahora nos vamos a centrar en su producción artística. Primera cosa, vamos a pensar en lo que era el rol del artista en este periodo. Los artistas eran considerados como artesanos, no van a ser los artistas genios. Conocemos muy pocos nombres de los artistas de la Edad Media. Principalmente solemos conocer escuelas, la escuela de tapices de Toledo o la escuela de arquitectura de el norte de Francia. Hay distintas corrientes, pero sus nombres particulares no los vamos a conocer, ya que eran conocidos como solamente artesanos, ¿sí? Formaban partes de gremios de distintos tipos, van a tener distintas herramientas, van a trabajar mucho con la talla en madera. La madera va a ser uno de sus principales elementos. En este caso vemos todo el proceso de lo que tenía que ver con la escultura, primero a partir del tronco, cómo se lo iba desbastando con estas herramientas. Normalmente se lo vaciaba para que la escultura fuera más liviana y se pudiera movilizar y trabajar con más facilidad. Un pulimento normalmente pintado, la mayoría eran policromos, y se les daba luego ese brillo a partir de algún tipo de laca que preservaba la pintura. Estos artistas y artesanos iban normalmente de un lugar a otro de Europa, a donde conseguían trabajo, por lo que llevaban una vida bastante itinerante, ¿sí? Vamos a tener también los pintores dentro de este mismo grupo de artesanos, que van a ir de un lugar a otro y que van a ir enseñando también su profesión a los aprendices, que poco a poco, a través de la experiencia y de los años trabajando con un artesano, lograban llegar a ser maestros artesanos también. En general trabajaban para las iglesias. La mayor parte de las representaciones que se realizaban, casi totalmente, casi la totalidad de las representaciones realizadas tenían que ver con la religión. Ya fuera con decoraciones para iglesias o para castillos, pero asociadas a la religión. Muy pocas representaciones son de la vida burguesa, menos aún, perdón, de la vida noble, menos aún de el campesinado. Algo particular que cabe destacar en este periodo es que vamos a tener todavía la presencia del mosaico en la zona del Imperio Romano de Oriente, es decir, Bizancio. Fíjense aquí la representación de Justiniano, uno de los emperadores bizantinos, y vamos a ver cómo adquiere características y sobre todo colorido propio, en donde el dorado va a tener una presencia absoluta. Todo lo que tiene que ver con el mosaico bizantino. Este tipo de representación y de iconos del antiguo Bizancio va a ser tomada por la iglesia ortodoxa actual, que principalmente encuentra sus mayores exponentes en Rusia, que van a heredar a partir de considerarse ellos los herederos de la Roma antigua. El enlace viene de esta forma: cae el Imperio Romano de Occidente, queda solo el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente va a crecer en ciertos momentos, luego va a ir perdiendo su poder y va a perder tierras a manos de los musulmanes hasta que finalmente caiga, pero una de sus princesas se ha casado con una familia de los nobles de la Rus, de los príncipes rusos. Estos príncipes, que también devienen de pueblos nórdicos, que se han instalado en esta zona luego de haber sido conquistados varias veces por los musulmanes y por los tártaros, perdón, por los hunos y por los tártaros, van a lograr su liberación, y a través de este antepasado que venía de la cultura bizantina, de esta princesa que va a ser antepasado de estos príncipes, ellos van a considerarse la nueva Roma, los herederos de Roma, y se nombra al primer zar. Así que este tipo de arte, que tiene mucho que ver con los iconos, con la representación a través de mosaicos, va a dar lugar a las representaciones de la iglesia oriental que hoy existen. Vamos a centrarnos ahora en el románico específicamente.
Les he dejado aquí un video que va a describir las características del románico principalmente en España. Es uno de los lugares donde más ha perdurado sin haber sido modificado, porque muchas de estas construcciones fueron modificadas en periodos posteriores, así como nos pasaba cuando veíamos las paleocristianas que habían sido decoradas posteriormente. Bueno, con las románicas también va a pasar esto, pero en España que, bueno, va a sufrir varias situaciones económicas complejas a lo largo de su historia, se ha preservado bastantes construcciones con el estilo puramente románico. Aquí tenemos en este caso San Martín de Fromista en España, en un ejemplo bien claro del románico. Observen, ladrillos de piedra, muchos, otros eran ladrillos de barro, dependía de la disponibilidad de materiales de la zona. Las ventanas con arcadas redondas, muchas columnas y pilastras que sostenían y hacían de contrafuertes para estas paredes, construcciones macizas, amplias, ventanas pequeñas, no siempre cubiertas de vidrio en su momento original. Estos vidrios fueron puestos a posteriori muchas veces, con esta forma de basílica todavía, con torres o campanarios que empezaban a modificar el aspecto tradicional de la basílica romana. Vamos a tener también monasterios hechos en estilo románico con ventanas pequeñas nuevamente, ¿sí? Muchos techos a dos aguas de madera, y los monasterios como este, que es de Cluny, uno de los monasterios que les hablaba en el video anterior, en la zona de Francia. Vamos a tener inmensas construcciones muy macizas, quizás no tan altas hasta el final del románico, pero sí muy amplias, ¿sí? Cada una de estos va a tener estas fuertes contrafuertes, estructuras cilíndricas que van a empezar a caracterizar cada vez más a las construcciones de la época, tanto castillos como iglesias. Y estos castillos se van a ir colocando en distintos lugares a medida que se produzcan, primero, la estabilización de los distintos reinos y segundo, las peregrinaciones, tanto a Tierra Santa como a distintos templos de Europa donde había reliquias muy valiosas, y se hacían estos castillos para proteger a los peregrinos. Además, estas iglesias también en sí mismas atraían a muchos peregrinos por ser muy bellas o por tener estas reliquias. Entonces empiezan poco a poco a construirse iglesias más grandes, más atractivas para recibir estas visitas. Vamos a tener una de las características principales del románico: piedra, ladrillos. Ladrillos pueden ser de piedra o de barro, columnas adosadas, arcos, muchísimas arcadas que retoman del mundo romano, que lo ven como un ideal, ¿sí? Como algo mucho más perfecto. Muchas de estas torres redondeadas, que van a ser algo que le agregue muy propio de ellos. Las naves centrales, y va a empezar a surgir la iglesia en forma de crucería, es decir, la iglesia con una nave en un sentido y la siguiente con forma de cruz latina, ¿sí? Estas iglesias, como vemos, son macizas, con mucha piedra, poca iluminación interna. Recuerden que hacía mucho frío en este periodo y, como dijimos, estaban pasando durante bastante tiempo del románico, pasaron por esta glaciación, por este mini glaciación que tuvieron durante el periodo. Entonces las ventanas se reducían para mantener el calor interno. Les he dejado aquí también un video en donde les narra sobre este tipo de construcciones propias de el románico. Es muy cortito el video y que habla específicamente de un momento que va a caracterizar al románico, que va a ser el Imperio Carolingio. Carlomagno, cuya imagen vemos aquí, fue un rey de Francia que va a lograr establecer su reino y unificar a todos los francos. Todavía no se llamaba Francia, pero sí el pueblo que va a dar origen a Francia, y va a establecer un imperio. A él van a estar como súbditos y como vasallos varios reyes más, y va a lograr el apoyo del papado al liberar a Roma de la invasión de otros pueblos
que estaban tratando de quitarles terrenos a el Papa. Al defender al Papa, el Papa lo va a nombrar emperador del Sacro Imperio Romano, ¿sí? De alguna forma volvían la mirada continuamente a Roma, querían volver a ser un imperio y querían tomar ese ideal de imperio romano que los pueblos bárbaros habían adquirido y que, como dijimos, lo asociaban directamente con el cristianismo. En este momento, ese imperio carolingio va a establecer un solo idioma, un solo dios, un solo rey y una sola moneda. Por eso a Carlomagno se lo considera de alguna forma el antecesor de la Unión Europea. Fue el primero que quiso unir a la Europa ya occidental, ya cristiana, como una sola entidad. Sin embargo, no va a lograr recuperar la zona de España de los musulmanes, de actual España de los musulmanes. Y a su muerte el imperio poco a poco se va a ir desmembrando, no logrando esto. Sin embargo, casi todos los reyes que vinieron a continuación querían lograr obtener el título del emperador, que va a considerarse como una de las entidades más importantes durante toda la Edad Media y hasta el siglo XVI y XVII. Ahora nos vamos a centrar en la segunda etapa. Después de este momento del arte románico, en el que vamos a ver estas grandes construcciones de piedra, en donde va a estar lo más fuerte de el momento que consideramos Edad Media, vamos a empezar poco a poco a salir de lo que caracterizamos como Edad Media a través del arte gótico. El periodo gótico va a ser el último periodo de Edad Media, como dijimos, a partir del siglo XII y hasta el siglo XV. Se va a caracterizar por una mejora en la situación económica, una fuerte mejora del clima y también por el surgimiento de la burguesía. La burguesía se va a consolidar, va a empezar a tener cada vez más poder y va a empezar a ser más fuerte la ciudad que el campo. Entonces, muchas ciudades van a tener más fuerza que muchos señores feudales. Así que van a empezar a querer competir por atraer gente a sus ciudades y sobre todo por mostrarse como ciudades cada vez más fuertes. Y van a empezar con la competencia de las grandes catedrales. Les hemos dejado un material de DW que recomiendo mucho su visionado, que cuenta sobre esta competencia de las catedrales que se dan en toda Europa, pero muy fuertemente en la zona norte. Este video que les he dejado aquí también habla sobre el arte gótico en España particularmente, que tiene sus propias características, ¿sí? Estamos hablando de zonas muy diversas, así que van a tener diferencias entre cada una de las zonas. En general, ¿qué factores van a caracterizar o van a dar origen, mejor dicho, al arte gótico? Primero que nada, al estabilizarse a través de un imperio que de alguna forma lograba la paz entre los distintos reinos, o un poco más de paz, porque no vamos a estar hablando de unas épocas sin guerras, pero es mucho más seguro poder transcurrir por los caminos. Había quien los mantenía, los caminos se vuelven a abrir a través de las peregrinaciones. Entonces poco a poco se va fortaleciendo el intercambio y el comercio entre Europa. Ha mejorado la situación climatológica, eso permite que se produzcan mayor cantidad de alimentos, y al producirse más alimentos empiezan esos alimentos a poder, el sobrante, ser vendido y mejorar la situación, ¿sí? Pero también, al mejorar la situación económica, muchos logran adquirir su libertad y quieren exiliarse, ir hacia ciudades libres y vivir en la ciudad con mayores comodidades. Las ciudades empiezan a limpiarse, a organizarse, a establecer algo así como una estructura urbana. Sigue habiendo un fuerte, impresionante dominio de las iglesias católicas, pero poco a poco va surgiendo este nuevo rol del burgués. Las catedrales se van a volver el símbolo de cada ciudad, pero también van a ser puntos de encuentro y de atracción de algo así como un turismo religioso, en donde la gente va en peregrinaciones a distintas iglesias donde hay grandes reliquias. Por ejemplo, los huesos de alguno de los apóstoles, la cruz de Cristo, el Santo Grial, que en varias iglesias van a decir que cuentan con él, la corona de espinas, que se dice que está en París. Bueno,
es una época de muchas reliquias. La mayor parte de ellas han sido falsificadas. Incluso de algunos santos tenemos 5 manos, por ejemplo. Pero como en ese momento la comunicación entre los pueblos era muy escasa, era muy difícil saber que ya en otro lado estaba tal o cual reliquia. Esto permitía que la venta de reliquias se volviera un negocio muy lucrable. Bien, ¿cuál va a ser la principal característica del arte gótico? Su estilización, ¿sí? Nos vamos a ir para arriba. Logran desde lo técnico construcciones que puedan, a través de los arcos ojivales, que son estos arcos que se estiran hacia arriba y tienen una punta en la parte superior, hacer que la fuerza que sostenía los castillos no estuviera en la masividad de sus paredes, sino en estas construcciones de vigas que parecen como patas de araña que se van expandiendo a través de arbotantes que van sosteniendo una a la otra, y de esa manera las paredes podían abrirse para poner las grandes vidrieras de colores que permitían iluminar el interior con una luz de colores que daba esta sensación de subyugación, de maravilla, porque la luz divina los estaba bendiciendo. Eso sumado a los cantos, principalmente el canto gregoriano, que era este canto en latín que se iba cantando por distintas sílabas, permitía realmente una sensación de sobrecogimiento dentro de estas iglesias, lo cual hacía que tuvieran mucha luminosidad y que continuamente trataran de alcanzar el cielo, de alcanzar a Dios, desde la tierra al cielo. Fíjense lo que son estos rosetones. Aquí tenemos los más famosos del mundo, que son los de Notre Dame. Gracias a Dios salvados en el último incendio que sufrió la iglesia. En este momento falta muy poco para que la iglesia sea reinaugurada. Quizás cuando ustedes lo vean ya esté reinaugurada. Y estos vitrales han sido conservados y mantenidos gracias al esfuerzo de muchos bomberos que lucharon por salvaguardarlos. Fíjense lo que son el colorido. Estos vitrales eran pintados. No solo se trabajaba con pedacitos de cristal de color, sino que a esos cristales se les daba sombreados para que pudieran tener estas fuerzas expresivas que tenían. Representaban normalmente escenas de la iglesia, escenas religiosas, ¿sí? Aquí vemos con detalle estos arcos ojivales. Fíjense cómo tenemos estructuras finas que se estiran hacia arriba y se juntan y permite que haya ventanas en todas estas partes o grandes aberturas que permitía, como en este caso la Catedral de Chartres, una catedral impresionante, que se pudiera construir sin necesidad de estas grandes paredes macizas del románico. En este caso vemos la Catedral de Amiens, también muy famosa. Fíjense que es una catedral bastante parecida a la de los capuchinos de Córdoba. Y acá lo traigo a colación precisamente para aclarar que los capuchinos es una catedral neogótica construida en pleno siglo XX, ¿sí? No es del mismo periodo, sino que toma los elementos de este estilo y los recrea aquí en nuestra ciudad. Vamos a tener también en las esculturas esta tendencia a la estilización. Seguimos sin marcar el cuerpo. El cuerpo no era marcado ya en la escultura románica porque el cuerpo era el centro del pecado. Siempre va a estar asociado a las formas del cuerpo, al pecado durante este periodo. Entonces, en el gótico, si bien hay una búsqueda de ser un poquito más realista, seguimos sin representar el cuerpo. Los cuerpos van a estar totalmente cubiertos y vamos a ver las telas de los distintos atuendos de los santos sin ver sus formas específicas. Hay un poco más de movimiento, hay una búsqueda mayor de la belleza y no solo del simbolismo que vamos a ver en el románico y en el paleocristiano. Y se empieza a reconocer y a diferenciar, por ejemplo, a una mujer, en este caso, de los hombres. Que en el románico esto era prácticamente eran todos los cuerpos representados de la misma forma. Vamos a tener catedrales como en este caso la de Burgos y la de Toledo, en donde vemos estas grandes representaciones cubiertas de esculturas. La escultura se va a volver una parte integrante y fundamental de la arquitectura, ¿sí?
Así que empiezan a cubrirse de este tipo de representaciones, ¿sí? Vamos a ver muchos también mausoleos y muchos sepulcros dentro de las propias catedrales, y las catedrales eran construidas ya como lugar pensado para ser sepultada una familia real, como es el caso de la de Toledo. Fíjense en este caso una escultura de la Anunciación, ¿sí? Todo el espacio era cubierto de detalles, no había espacios libres. Esta actitud la vamos a volver a ver más adelante en el barroco, pero en el gótico ya vamos a ver cómo, por ejemplo, fíjense acá en la fachada de la Catedral de Siena, se cubría todo de decoración, se huía del espacio vacío. Con muchos detalles en una columna respecto a la otra. Otro detalle que vamos a empezar a ver son las gárgolas, que son muy propias de esta época, y las pinturas que van a adquirir mucho dorado, con una influencia de alguna forma de el mundo bizantino, ¿sí? Recordemos que ya en este momento vamos a tener a los venecianos y los florentinos volviendo y teniendo cada vez más contacto con este mundo bizantino. Fíjense en este otro ejemplo, son los ayuntamientos de Lovaina y de Bruselas. Ayuntamientos son algo parecido a una municipalidad. Fíjense que estamos en el norte de Europa y sin embargo tenemos estas columnas, estas torres completamente tapadas de decoración, en donde no hay un solo espacio que esté vacío, las ventanas cubiertas, las ventanas partidas en varias partes. Esto también tenía que ver con el costo de los vidrios. Al ser vidrios más pequeños eran un poco más económicos, con grandes techos tapados de ventanas, las torres cada vez más altas, tratando de estilizar lo más posible esas construcciones. Acá tenemos otros ejemplos de escultura. Fíjense aquí cómo vemos y reconocemos ya un cuerpo de una mujer que tiene cierto movimiento. Fíjense que está apoyada sobre una pierna, ¿sí? Lo mismo que este ángel que está de costado. Empezamos a ver cierto movimiento y no solo la rigidez que veíamos en el románico. Aquí un plano detalle del frente de la catedral con la cantidad de esculturas en la parte superior, ¿sí? Donde vemos a todos los santos representados y los ángeles que rodean al Señor en la puerta de ingreso de la catedral, ¿sí? Vamos a ver otra foto. A ver. Bien, estamos teniendo problemas con el mouse. Ahí está. Otra foto del ingreso, en donde vemos también el detalle de lo que es el trabajo que tienen estas puertas de ingreso, con mucha decoración. Y ahí podemos ver cómo se integran los santos, las esculturas de los santos que veíamos recién, ¿sí? Un poco más lejos, ¿sí? El frente de la iglesia, ¿sí? Con el rosetón central. Y rosetones secundarios en cada uno de los ingresos. Les he dejado un video que también nos habla sobre cómo fueron construidas estas tendencias, sobre la historia de la arquitectura, así que es breve y creo que es bastante útil para poder comprender esta parte. Bien. Otra característica que se va a mantener durante el gótico van a ser las iluminaciones, ¿sí? Las iluminaciones van a estar en los libros de texto y se van a caracterizar por ir sumando valor a los mismos textos que se consideraban ya importantes de los códices que almacenaban textos religiosos y también textos clásicos. Estaban organizados en algún tipo de cuaderno, como les decía, estaban hechos con pieles de animales en general en ese primer momento, y eran sumamente coloridas, ¿sí? Se valorizaba, se hacían las iluminaciones mucho en función del tipo de texto que había, y mientras más valioso era el texto, mayor cantidad de iluminaciones recibía. Fíjense en este caso una letra capitular con una decoración muy exagerada. En el gótico esto se va a estilizar todavía más. Y con letra aquí al costado carolingia. Es el tipo de tipografía que establece el emperador Carlomagno para todo el imperio. Fíjense aquí tenemos la primera hoja de un libro, el libro de las horas, de un libro que iba indicando los rezos durante todo el día.
y en esta primera hoja, un pequeño texto y totalmente cubierto de representaciones de la Anunciación, en este caso, de ángeles, formas naturales, ampliamente decorado. Las vidrieras, los vitraux, que van a ser uno de los elementos propios del gótico y van a generar ambientes que hasta ese momento no se soñaban. En este caso es la vidriera de Remy en Reims. Le va a dar mucha espiritualidad a los espacios. Fíjense en esta foto, es una foto actual de la iglesia, bueno, antes del incendio, de la iglesia de Notre Dame, en donde está la iluminación, pero mucha de esa luz que ven allí también viene de las ventanas. Tienen mucho detalle y se trabaja muchísimo con los efectos de color de las luces. En la pintura gótica particularmente vamos a ver ya cada vez más y progresivamente hacia el siglo XV mayor interés en la representación de la realidad del cuerpo, ¿sí? Fíjense que ya vemos un Cristo con un cuerpo bastante claro desde la representación humana. Vemos a la Virgen llorando y algo de espacio organizado alrededor. Esta obra es de Giotto, que va a ser un personaje importante para nosotros, ya que es uno de los primeros artistas que conocemos su nombre. De él y de otro artista que se llama Fra Angelico, un fraile, que vamos a empezar a ver cómo comienzan tímidamente, pero de a poco y progresivamente, a redescubrir la técnica de la perspectiva, que ya la tenían los romanos y que durante la Edad Media no es que se pierda solo por una cuestión de olvido, sino que lo que interesaba era el símbolo. Habíamos hablado en el paleocristiano y en el románico se buscaba no representar la realidad porque el cuerpo humano era preferible cubrirlo, y había que representar todo en escala religiosa. Durante el románico vamos a tener en la pintura una vuelta a las leyes antiguas de Egipto, en donde lo más grande que se representa es lo más importante: a Dios Padre, a Jesús, después siguen los santos, la Virgen, después siguen las altas cabezas de la iglesia, después el pueblo. En cambio, cuando vamos llegando al gótico y progresivamente hacia el Renacimiento, la atención vuelve a centrarse en el hombre, a través también del surgimiento de la burguesía y de esta preocupación por las ciudades y por poco a poco irse separando muy despacito. Es un proceso que tarda casi 1000 años, irse separando lo que tenía que ver con las ciudades y la política de la iglesia. Entonces vamos a ver cómo esa búsqueda también afecta al arte y va surgiendo esta búsqueda por representar al hombre lo más parecido posible a la realidad, y surgen las primeras representaciones de la perspectiva. Fíjense acá como vemos ya los hombres no solo de frente, sino de costado, de espaldas, incluso las telas como se van modificando. Empieza a haber volumen y a haber una tímida representación del espacio tridimensional. Fíjense aquí una perspectiva de un solo punto, que ustedes ya lo han visto en años anteriores, muy simple, muy sencilla, muy clara, pero que empieza a mostrar esta adoración del Cordero de Van Eyck, uno de los primeros artistas que podemos considerar ya casi renacentistas. Está sobre el final del periodo gótico y comienzo del Renacimiento. Ya podemos ver cómo esa construcción del espacio ha cambiado la manera de ver el mundo que tenía la sociedad medieval. El mundo a partir de acá va a empezar a centrarse cada vez más en el hombre, en el aquí y el ahora. Han pasado 1000 años, ya hemos pasado el año 1000 y no ha vuelto Jesucristo. Entonces el hombre empieza a decir, bueno, hasta que llegue lo de Jesucristo, voy a centrarme en la vida en la tierra y no la voy a ver solamente como un pasaje por esta tierra para llegar al cielo. Entonces, como empieza a cambiar ese espíritu, va a empezar a cambiar el arte. Sobre el final del gótico, todo este periodo gótico va a ser la recuperación económica, va a verse un desarrollo artístico y cada vez más se va a ir extendiendo para llegar finalmente al Renacimiento en el siglo XV y XVI.
Les he dejado acá un video que nos va a resumir todo lo que tiene que ver con el arte gótico. Es muy claro y analiza varias obras que les pueden ser de utilidad, así que les recomiendo su visionado. Finalmente quedamos abiertos aquí a preguntas. Todas las dudas o consultas que tengan las pueden hacer, ya sea vía mails, en la escuela, en las clases o en los mismos comentarios del video que pueden utilizar. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el siguiente bloque para descubrir lo que es el Renacimiento.